En esta jornada, en particular, conoceremos 4 interesantes experiencias. Les recordamos a nuestros panelistas que contarán con 15 minutos como máximo para la presentación y se les avisará cuando les queden 3 minutos. A nuestra audiencia les contamos que pueden ir aportando sus reflexiones e inquietudes en el chat, tanto de esta reunión Zoom como de la sesión de YouTube, ya que esperamos poder recoger algunas de sus intervenciones después de las presentaciones. En primer lugar, saludamos a Daniela Montesinos Guíñez, quien nos presentará el programa de bienvenida a estudiantes de primer año de enfermería en un contexto de educación remota de emergencia, de la Facultad de Medicina. Trabajo que se enmarca en el desarrollo del sentido de pertenencia, el cual apunta a la inclusión social y académica de estudiantado de reciente ingreso. Daniela es enfermera de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con desarrollo disciplinar en el área infanto-juvenil. Posttitulada en Educación en Ciencias de la Salud y en Cuidados de Enfermería Avanzados en Niños, Niñas y Adolescentes. Magíster en Psicología, Convención en Psicología Comunitaria de la Universidad de Chile. Es académica del Departamento de Enfermería de la Facultad de Medicina, donde se ha desempeñado en diversos cargos de gestión académica, destacando que ha estado a cargo de la coordinación del primer nivel durante los años 2020-2021 y es consejera de la dirección de la Escuela de Enfermería. En pregrado ha desarrollado docencia en cursos de primer año, en cursos con prácticas clínicas del área infanto-juvenil y en la práctica profesional de enfermería. Ha desarrollado investigación en temas vinculados a la transición a la vida universitaria de estudiantes de primer año, salud mental en estudiantes de enfermería y liderazgo en enfermería. Bienvenida, Daniela, te escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar en este espacio. Y dame un segundo para poder hacer los ajustes para la presentación. Por supuesto. Voy a habilitar el audio porque traje unos videos. Ahí está. Y ¿se ve de manera correcta? Sí, se ve bien. Bueno, como me presentaban, mi nombre es Daniela Montesinos Guíñez, yo soy docente académica del Departamento de Enfermería y para mí es un placer estar aquí para poder contarles acerca del programa de bienvenida de estudiantes de primer año que hemos desarrollado como Escuela de Enfermería en este contexto de educación remota de emergencia que nos ha tocado vivir. Esta actividad es una actividad que en esta oportunidad estoy yo presentándola, pero ha sido un trabajo mancomunado de diversos actores y actrices relevantes de nuestra escuela y de nuestra comunidad de enfermería. Así que para poder contextualizarlas un poco, quisiera contar que la adaptación a la vida universitaria demanda a las y los estudiantes desarrollar ajustes, capaces de activar competencias y habilidades para alcanzar los diversos desafíos de esta etapa. Y eso nosotros lo sabemos, la literatura lo ha descrito. Por lo mismo, durante el año 2018-2019, como escuela se ha venido desarrollando y ya protocolizando o estandarizando un programa de bienvenida, que esto ha estado a mano de las coordinadoras anteriores y de la gestión de escuela, que ha buscado contribuir el sentido de pertenencia de las y los mechones, lo que está en sintonía con el proyecto de desarrollo de la unidad de la escuela. En esta experiencia nosotros también hemos ido nutriendo con lo que la literatura reporta, en donde se describe que no solo el sentido de pertenencia tiene que ver con la inserción en un curso, en una actividad académica, sino que también este sentido tiene que ver con cómo perciben y cómo se vinculan con el sentido de la profesión de enfermería, ya que sabemos que a veces algunos estudiantes ingresan a nuestra carrera sin conocer mucho en qué consiste, o a veces es una alternativa que no estaba en sus planes iniciales, versus otros que sí, tienen mucha claridad, tenemos siempre esa dualidad, y también la necesidad de que ellos puedan sentir pertenencia a las organizaciones de salud donde tempranamente se van a ir vinculando a lo largo de sus prácticas clínicas. Por lo mismo, es muy necesario que en este proceso también puedan ir comprendiendo la cultura de nuestra comunidad y de nuestra organización. Es por esto
que nosotros teníamos planificado para el año 2020, seguir con este programa de bienvenida. Sin embargo, nos enfrentamos a la pandemia del COVID-19, que nos presenta grandes desafíos para las instituciones educativas, docentes y estudiantes, que con el tiempo nos vamos dando cuenta que nos muestra brechas y también nos motiva a innovar nuestras prácticas para mantener este proceso de la mejor calidad, la mayor calidad posible, sin perder en mente o tener en cuenta la perspectiva más humana dentro de este proceso educativo. Por lo que el programa debió ser replanteado para poder dar cabida a estas necesidades emergentes. Es así como surge la necesidad de rediseñar este programa Bienvenida y se definen dos grandes objetivos, que por un lado es promover una positiva transición a la vida universitaria de las y los estudiantes de primer nivel en este escenario de educación remota emergencia, y en segundo lado poder reconocer a aquellos estudiantes de primer nivel que están vivenciando situaciones adversas, que puedan interferir con esta transición a la vida universitaria, para así poder favorecer la articulación con las distintas unidades de apoyo que tenemos a nivel de escuela, facultad o a la universidad a través de la gestión del nivel, que es lo que nosotros tenemos bastante ya estandarizado. Es por eso que aquí les voy a ir contando brevemente, porque hemos hecho hartas actividades, pero un poco un diagrama de qué incluye este programa de bienvenida. En esta tabla les voy a ir contando las diversas evoluciones que hemos tenido a lo largo de la versión 2020, que fue al inicio de esta pandemia. Todos sabemos que nos explotó justo cuando estaba iniciando nuestro primer semestre, y luego también de las reflexiones que fuimos tomando y las mejoras que pudimos hacer para la versión 2021. Para la versión 2020, antes de que ya estuviéramos con las medidas sanitarias más estrictas, nosotros habíamos grabado videos de bienvenida. Teníamos videos donde les presentábamos la planta física, porque sabíamos que las y los mechones a veces se pierden en nuestra facultad, que es grande. Habíamos diseñado videos de la directora, de la subdirectora, de mí como coordinadora de primer nivel y de las PEC de primer año, para que tempranamente fueran reconociendo aquellas personas claves para poder conectarse con la escuela. Sin embargo, cuando ya pudimos dar la bienvenida, estábamos en un contexto distinto, así que tuvimos que ir adecuando estos videos. Y para el 2021 seguimos esta experiencia que nos ayudó mucho, porque así los y las estudiantes podían revisar estos videos en momentos en que más les acomodara, o sea, no era una actividad directa, podían hacerlo en distintos espacios, y presentamos nuevamente la planta física, pero ya con un concepto de un enfoque mucho más motivacional, porque ya llevábamos un año de pandemia, estábamos cansados, había muchas pérdidas, muchos duelos, y también con mensajes centrados en el autocuidado para poder, en el futuro, poder reencontrarnos en la universidad. Así como también a los videos de saludos les fuimos agregando información clave para que ellos comprendieran cómo funcionaba nuestra escuela, y se eligieron algunas temáticas importantes como la malla curricular, las vías de comunicación, el conducto regular y cómo se hacía como otro segundo eje para esta bienvenida. Hicimos una difusión del uso de las plataformas digitales. Nosotros ya sabíamos de los años anteriores que estudiantes tenían dificultad para aproximarse al uso de un curso, a la relevancia de esta plataforma. Muchas veces sabían cómo usarla, pero no la consultaban periódicamente, entonces nos enfocamos ahora en poder también hacer videos para poder facilitar la aproximación. Aquí nos ayudó el CEA, el Centro de Enseñanza y Aprendizaje, fueron videos más bien locales, y nuestro objetivo fue que los y las estudiantes pudieran trabajar a diario con la corte matriculada de Enfermería 2020, porque ahí íbamos volcando toda la información importante. Y ya para la versión 2021 tuvimos mucho más apoyo, nosotros recibimos todos los videos que hicieron desde la dirección de pregrado, también se fue fortaleciendo este programa de bienvenida que desarrollan ustedes como departamento de pregrado, y aquí enfocamos sí fuertemente desde la gestión el uso de curso, de campus, el uso del correo institucional y el portal de estudiantes de la DPI que habilitó la Facultad de Medicina. Y sumado a esto, también hicimos actividades de bienvenida como actividades grupales para el año 2020, debido a que teníamos estudiantes con dificultades para conectarse bajo acceso a PC o a internet ilimitado o no tener internet. Es que decidimos no hacer una actividad presencial, sino que conformamos grupos de trabajo pequeños. Se conformaron 20 grupos para incluir a toda la corte. Cada grupo estuvo conformado por 7 estudiantes y 1 o 2 docentes. Hicimos un trabajo grupal a lo largo del primer semestre.
En estos grupos, lo que se buscó en una primera instancia conformarse como un grupo de trabajo, entonces se presentaron, vieron motivaciones, de qué región eran, y desde ahí comenzar, por un lado, a conocernos mutuamente, pero también pesquisar si es que había necesidades en temas de conexión a Internet, alguna necesidad de salud, alguna problemática de salud, o si necesitaban activar algún apoyo desde la asistencia social. Entonces fue como este doble objetivo. Luego hubo un segundo encuentro para explorar las experiencias de estudiar enfermería por parte de docentes y egresados también, y qué significaba ser enfermero y enfermera, y desde ahí empezar a conocernos desde lo común. Y se mantuvieron estos grupos a lo largo del primer semestre con una lógica de acompañar, de estar en esta etapa de transición, de que entre ellos se conocieran y se armaran redes, y estos mismos grupos se mantuvieron para los cursos de escuela de primer año, que son el curso de Disciplina y Profesión 1 y Salud y Sociedad 1, así que al menos no podían conocer a los 140 compañeros, pero sí podían conocer a su grupito de 8, 9, 10 estudiantes. Y esto se fue prolongando por el semestre, unos duraron más, otros duraron menos, porque todo esto fue en común acuerdo con las necesidades de cada grupo. Para el 2021 hicimos algo sincrónico, hicimos una ceremonia de bienvenida virtual, destinamos una mañana, fue un momento bien rico para mirarnos y conocernos, ya en esto que era más fácil sostener a través de internet. Y luego hicimos un segundo momento también de grupos pequeños para indagar un poco lo mismo, o sea, conformarse como grupo, conocerse, cuál era la motivación de estudiar enfermería y compartir experiencias. Aquí nos apoyaron fuertemente egresados y egresadas de todos los niveles, y en esta ceremonia también estuvieron estudiantes de segundo año, del centro de estudiantes, el personal administrativo de nuestra escuela. La idea era reconocernos como comunidad. Y finalmente este acompañamiento que antes se había hecho semanalmente, ahora pasó a ser parte de las actividades curriculares, porque también reconocemos que lo que hicimos el 2020 significó una carga alta para los docentes, y ahora estas actividades tenían espacio en los cursos, así que de esa manera se abordó. Con la finalidad de poder contar nuestra historia y desde ahí reconocernos, es que en estos espacios comenzamos a presentar la historia de enfermería, nuestra participación en distintos momentos históricos, las actividades clínicas y de simulación con las que trabajamos desde temprana edad, también cómo enfermería tuvo que cambiar y enfrentar la pandemia, y mostrarles también que la universidad no es solo estudio. Y así quiero contarles que estas actividades siguieron, seguimos trabajando con los grupos, como les mencionaba, desde la coordinación de nivel hicimos un acompañamiento, o sea, cada vez que un docente nos manifestaba que había algún estudiante con alguna dificultad, nos contactábamos, nosotros lo citábamos, hacíamos reuniones individuales por videollamada. Aquí se me sumó también a la coordinación mi colega Natalia Rubilar, que está en la presentación, y juntas estábamos ahí haciendo seguimiento permanente a los estudiantes y siempre difundiendo y articulando a cada uno de ellos según sus necesidades, a los distintos apoyos institucionales de la facultad y de la universidad, donde el apoyo del CEA, del programa de ayudante docente, y el apoyo de la DAEC fueron clave. Como análisis, bueno, yo ya les he ido mencionando algunas cosas. Como amenazas, reconocemos que sin duda la transición a la vida universitaria es un desafío para cada estudiante que ingresa a la vida universitaria, y esta se hizo en un contexto de pandemia y de crisis sanitaria, porque muchos de ellos enfermaron, su familia, hubo cesantía, tuvimos que enfrentar una educación remota de emergencia porque no estábamos preparados para eso el 2020. Como debilidades, reconocemos que nuestros estudiantes tuvieron problemas y brechas de conectividad, lo que esto marcó un episodio bien agudo al comienzo del primer semestre. Esto también llevó a una paralización de estudiantes que no querían partir las clases en desigualdad de condiciones, así que pidieron tiempo para poder que llegaran los apoyos de la universidad al mayor número de estudiantes, y así fue. También vimos barreras en la comunicación, porque muchos de ellos no estaban acostumbrados, o sea, por mucho que usaran las redes sociales, no les acomodaba mucho la educación por esta forma, y habitualmente hay algunos estudiantes que les cuesta más sumarse a las distintas rutinas, y en este caso algunos se nos fueron aislando. Entonces, esta red que generamos nos permitió un poco superar estas barreras y también promover el uso de metodologías educativas virtuales para romper con este desconocimiento. Como Daniela, fortaleza, quedan ¿sí? 3 minutitos. Perfecto. Como fortaleza, sin duda que la gestión de escuela, de nivel y del equipo docente que trabaja y desarrolla la docencia desde un enfoque integral y comunitario, lo que nos permitió identificar a estudiantes con problemas, promover esta transición desde un enfoque positivo y articularnos. Yo de verdad que destaco el compromiso de cada uno de los docentes que participó en esta actividad, de los estudiantes. Reconocemos las experiencias y los saberes adquiridos en los años anteriores.
Este trabajo mancomunado también con estudiantes de segundo año, con el centro estudiante, con egresados administrativos y también la posibilidad de activar apoyo de la escuela, de la facultad y de la universidad. Así que el retraso de las actividades del 2020 nos significó una oportunidad en tiempo para poder montar todo lo que le he presentado, pero para el 2021 nos significó una amenaza, porque se nos sobrepusieron dos cortes. Estuvimos cerrando el segundo semestre del 2020 y tuvimos que hacer el inicio del 2021. Entonces ahí estuvo un poco pesado y tuvimos que reorganizar los esfuerzos. Así que también valoramos como una oportunidad los accesos a los recursos digitales que nos entrega la universidad. Y ya para ir finalizando, bueno, el programa contribuyó al proceso de inclusión social y académica, pudimos contribuir a la adaptación a la vida universitaria superando los obstaculizadores. También reconocemos que se generaron espacios de interrelación entre los integrantes de la comunidad, desarrollando, estimulando este sentido de pertenencia e interconectándolo en esta red. Aquí les dejo como imagen la foto de la invitación que hicimos en donde antes de la pandemia teníamos esta imagen que nos mostramos como comunidad, somos un grupo grande. También hicimos una retroalimentación por parte de estudiantes y docentes y reflexiones desde la gestión de nivel para mejorar para la versión 2021, donde la comunicación era un nudo crítico a seguir trabajando, y también la necesidad de incorporar la perspectiva de cuidado de los propios docentes y ir redistribuyendo nuestras cargas, que inicialmente nos significó harto trabajo estas actividades. Y como resultado, a ver, ahí hay un videíto que grabamos en el encuentro virtual que hicimos el 2021 y quisimos plasmarlo porque sentimos que hacíamos historia. Así que todos fueron saludando, muchos participantes, y bueno, y los estudiantes a través de encuestas manifiestan que esto ha sido una muy buena experiencia, los delegados de nivel también nos fueron retroalimentando y mencionan que estos grupos permitió conocer a sus amigos, amigas, a interactuar con los compañeros a pesar de la lejanía y conocer los apoyos que entrega la universidad. Entonces, en el año 2020, un estudiante nos escribe: gracias por los grupos creados, pude conocer a mi grupo de amigos. Y en el 2021, en esta actividad presencial, un estudiante pidió la palabra y dice: quiero agradecer, quiero darle las gracias de verdad, porque es difícil con este tema de la pandemia. Es difícil no conocer dónde llegamos, no conocer a los profesores, es un mundo nuevo. Muchos venimos de la media, otros han pasado por otras instituciones y no es fácil llegar a una casa nueva sin conocer a nadie, sin saber a quién acudir. Es difícil, muy difícil. Y es gratificante que ustedes nos reciban así y tener tanto apoyo a los alumnos grandes. Muchas gracias. Así que, como reflexión final, contribuir a anclar a los estudiantes de primer año a través de esta actividad, anclarlos a su comunidad, que se nutran de los saberes de la comunidad y también de los recursos disponibles. Por lo mismo, consideramos que el programa de Bienvenida termina transformándose en un aporte para el logro de las metas académicas, así como el bienestar estudiantil, por lo que esperamos poder seguir desarrollándolo y promovemos también que otras escuelas así lo hagan. Y solo agradecer a cada persona que integra la comunidad de enfermería de la Universidad de Chile, también a la gestión que nos apoya la institución universitaria, porque sin esto no hubiera sido posible. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniela. Muy interesante la experiencia. Cuando te escuchaba pensaba precisamente que siempre sabemos este desafío gigante que es recibir a los estudiantes y un desafío también para los y las estudiantes que ingresan a una universidad tan compleja en términos de experiencia. Esa transición es muy desafiante para los y las estudiantes y también para la institución que los recibe. Recuerdo que durante mucho tiempo nos preguntábamos cómo dar toda esta información que queremos dar en tan poco tiempo. Y creo que a propósito de cómo aprovechar los recursos tecnológicos, permite quizá, dentro de las ventajas que pudo haber tenido esto, a pesar del tremendo desafío, es que dosificó un poco la información, porque permite también que el estudiante pueda acceder, digamos, a la información de una manera más gradual y a un ritmo propio quizá. Pero yo lo que creo que destacaría, y probablemente surjan muchas preguntas en esta línea, tiene que ver precisamente con haber intencionado el vínculo con los pares, ¿no? Porque el tema de lograr sentido de pertenencia tiene que ver con conocer la comunidad que los recibe y las recibe, pero los pares tienen un rol fundamental y quizá una de las cosas que más echan de menos los y las estudiantes a propósito de la docencia remota que tuvimos que echar a andar de emergencia es precisamente no contar, digamos, con el vínculo con otros.
con los pares, donde tanto se aprende, ¿no? Y además me parece tan interesante esta mirada de que la vida universitaria es mucho más, ¿no? Que aprender una determinada profesión, disciplina, etcétera. Me parece que recoge muy bien todos esos elementos y al final el tema de recibir también la retroalimentación de parte de los mismos estudiantes me pareció muy potente porque es una manera de ir enriqueciendo y ir aprendiendo juntos, digamos, en relación a este tipo de experiencias. Así que, bueno, la felicito, seguramente vamos a tener un espacio después para la conversación respecto de preguntas y cómo lo hicieron, algunos detalles que surgen inmediatamente eh, a la hora de pensar, bueno, los detalles y cómo esto se podría replicar en otras facultades. Así que muchas gracias, Daniela. Yo voy a dar paso ahora a la Gracias a próxima ti, Viviana. presentación. Un gusto. Vamos a dar paso a la próxima presentación entonces. Saludamos ahora a Anita Rojas Rodríguez, quien nos compartirá la experiencia Acercamiento temprano a la investigación en matemáticas, desarrollando la autonomía y colaboración entre pares de la Facultad de Ciencias. Este trabajo se enmarca en el desarrollo de la autonomía del estudiantado con foco en la incorporación de estrategias y recursos para el estudio y la gestión del tiempo que brindan oportunidades para la retroalimentación formativa. Anita es ingeniera civil electrónica por la Universidad Técnica Federico Santa María, doctora en Ciencias Exactas con mención en Matemáticas por la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un postdoctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora asociada de la categoría ordinaria en la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, donde se ha desempeñado en diversos cargos de gestión académica y colaborando en distintos procesos de la misma naturaleza. Su línea de investigación se relaciona con el área de geometría algebraica, siendo investigadora principal en proyectos tales como un proyecto anillo y actualmente es investigadora responsable de un proyecto Fondesit regular. Realiza docencia en pre y posgrado. En particular, en el año 2020 y el 2021, asumió en primer año los cursos de Álgebra y Geometría 1 y 2 para las licenciaturas en Física y licenciatura en Matemáticas, donde además desempeña el rol de profesora coordinadora de primer año. Bienvenida, Anita, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias por la invitación y por la oportunidad también. Me permito tomar unos minutos para agradecer esta instancia de compartir experiencias. Estoy tratando de compartir por mientras ahí está. Porque la verdad es que yo he aprendido un montón. Creo que ha sido fundamental el apoyo de pregrado, sobre todo en este contexto de pandemia. Cuando empecé en la universidad hace hartos años atrás, también tomé algunos cursos que ofrecían, pero ahora en pandemia fue fundamental, porque esto de compartir, a uno se le ocurren ideas, ajusta ideas de otras experiencias y se hace ebullición ahí la creatividad comparando experiencias, entonces creo que es genial. Yo les voy a contar una implementación que hice en el curso de Álgebra y Geometría 1 y 2, y es que tenía el propósito de acercarlos a la investigación en matemáticas, porque es un poco desconocido lo que hace un matemático. Hay muchos estereotipos de que es solitario, de que es un ermitaño que está en una oficina, y nada de eso es verdad. Entonces, eso se dan cuenta cuando es presencial, nos ven conversando, nos ven en el departamento, pero así online era complicado mostrarles cómo es de verdad la profesión. Y el otro objetivo que tenía era que fueran un poco más autónomos y que se conocieran entre ellos. Entonces, el contexto son los cursos de Geometría 1 y 2, tenía 65 en el primer semestre y 35 estudiantes después. Son las carreras de Física y Matemáticas. El objetivo transversal de este curso es la familiarización con el lenguaje matemático. Por supuesto que hay contenidos, no sé, matrices, polinomios, un montón de contenidos, pero la verdad es que transversal a eso es que aprendan a escribir y a leer matemáticas. Y los problemas que nos aparecieron fue fundamental que se redujo el horario un montón, porque las sesiones de 1 hora y media se bajaron a 1 hora y cada 3 semanas hay una semana de receso. Entonces hubo que aplicar tijera a los contenidos y dejar lo esencial.
Pero entonces se presenta el problema de que justo se recorta lo que no es fundamental para el resto, pero son las partes entretenidas, cuando uno muestra la aplicación de este contenido, cuando los hace crear, cuando los hace discutir, todo eso se tuvo que recortar porque no daba la cantidad horaria. Entonces, ante eso, conversando con varios colegas, se nos ocurrió implementar tareas, digamos, ¿ya? Entonces ahí yo me concentré con el equipo de ayudantes y dijimos, a ver, ¿qué hacemos? Hagamos tareas que hagan que trabajen ellos en su tiempo personal, ¿sí? Yo les expliqué al principio que los cursos tienen un creditaje y ese creditaje tiene que ver con las horas presenciales y también con las horas de trabajo autónomo, porque también traen algunas costumbres de los colegios de no tareas, de no trabajo en la casa, de que yo tengo vida, de que no tengo... Y la verdad es que en ciencia es, si uno tiene 1 hora de clase, son 2 horas de trabajo personal para absorber todo eso. Y entonces había que forzarlos a hacerlo, pero de una manera entretenida. Y entonces la idea fue usar todo este contenido que hubo que recortar para crear tareas y problemas que los motivaran a participar y a trabajar colaborativamente en sus horas de estudio personal. Y ahí vino uno de los talleres que organizó Pregrado, que conocía el trabajo de la doctora Emilia Sangüesa, que en Fisiopatología 1, nada que ver con matemáticas, por supuesto, pero la idea, por eso les decía, uno empieza a adaptarlo al contexto propio. Y ella hacía trabajo grupal, evaluaciones, no sé, de casos, supongo, y con evaluación entre pares. Entonces, ella fue muy generosa, me enseñó cómo lo hacía después de la sesión, y su ayudante también me explicó cómo se hacía, y entonces lo traje a álgebra y geometría 1, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Es implementar talleres grupales con evaluación entre pares. Ya les voy a contar cómo es eso. Y los talleres grupales tenían un objetivo concreto y claro que tomaba la materia que habíamos visto y la aplicaba con un poquito más allá. Entonces ahí tenían que investigar, ¿sí? Se daban definiciones en los trabajos, se daba un poquito contexto histórico, y entonces tenían que discutir entre ellos para entender, no era todo lo que yo les había entregado en la clase. Y permite un montón de cosas extras, aparte del contenido que uno les pasa en el taller. Permite involucramiento en su propia formación, desarrollo del trabajo autónomo y vinculación temprana con la profesión. Ahí también se dan cuenta si toleran estar sentados mirando una definición y no entendiéndola, ¿sí? En matemáticas uno a veces lee una línea, la lee de nuevo, avanza, retrocede. Matemáticas no se lee lineal y eso lo tienen que ir aprendiendo. Y ahora, como tuvieron que ser bastante más autónomos, están en su casa, no tienen la discusión, era una buena forma de implementarlo. Entonces, la metodología de esto era, entregábamos un documento, que ya les voy a mostrar un par de ejemplos, con el objetivo, por qué estábamos haciendo esto, con qué temas se relacionaba, un poquito de contexto histórico, y con las actividades, algunas formativas para ir familiarizándose con el tema, y otras sumativas, que tenían que entregar un informe con esos ejercicios resueltos. Y el informe valía un 80% de la nota que va a tener cada estudiante. Y el 20% restante valía la evaluación que se hacían entre ellos, con la evaluación entre pares. Entonces, bueno, los grupos los formé con cursos, que lo hace random, pero la verdad es que ahí hubo bastantes reclamos que parece que no se revolvían muy bien. También había un periodo flexible porque habían estudiantes, no sé, que cancelaban, hubo bastante deserción, gente que congeló, entonces ahí también había que reformar los grupos y había un periodo de transición. Se entregaba una pauta, se entregaba una rúbrica y afortunadamente el 2021 tuve una ayudante asignada para eso porque la verdad es que es harto trabajo, ¿sí? Preparar los talleres es mucho trabajo y eso obviamente lo tiene que hacer el académico, pero después corregirlos y ver la evaluación entre pares, que es un formulario Google que entrega un Excel gigante en el que uno tiene que ir colectando las notas que se pusieron entre ellos y sacando promedio. Tiene bastante trabajo que no es necesario que lo haga un académico, digamos, y afortunadamente la ayudante Valentina Calderón, que es de la licenciatura en física, ella lo está haciendo bastante bien este año 2021. Bueno, los temas que vimos son, por supuesto, temas del contexto de álgebra y geometría 1, quizás no les van a decir tanto los nombres, pero todos esos talleres llevamos hasta ahora, ¿sí? En este momento está en curso el último taller se entrega el 3 de noviembre, tienen 3 semanas para desarrollar los talleres y juntarse y todo. Algunos grupos empiezan a tiempo,
También ahí uno les inculca cosas de costumbre que se aprenden en el día a día y en el trato personal y que en pandemia lo hace más difícil. O sea, el plazo es plazo máximo. No quiere decir que tiene que entregarlo ese día, puede entregarlo antes si quiere. Y de hecho mejor, si termina antes está más tranquila. Aquí hay un ejemplo. Entonces, por ejemplo, este taller era del tema de relaciones de equivalencia y cómo se podía ocupar. Entonces, un poquito de instrucciones ahí, y después el objetivo, ¿ya? Y este en particular fue uno de los que más les gustó y fue una aplicación a encriptación. De todos los contenidos que habíamos visto de números, de teoría de números, formas de dividir, un montón de técnicas que las ven un poco áridas, pero si se contextualizan en que son usadas actualmente, les motivó bastante. Entonces un poco de historia ahí respecto a la encriptación, cómo se encripta, ahí un ejemplo por supuesto pequeño, con cómo se cambia de letra a número, después una función, después aquí por ejemplo, ahí está como un ejemplo de cómo se encripta la palabra hola usando este código, y después venían los ejercicios, que son los que ellos tienen que entregar en un informe, ¿sí? También otro taller tenía aprovechar de introducirlos en herramientas computacionales de uso libre y gratuito, que tampoco eso hubo que recortarlo porque, como les decía, los horarios se redujeron bastante, entonces aprovechar el taller para que se familiarizaran con la forma de utilizar software matemáticos que también son de mucha utilidad en nuestra profesión. Se hizo una rúbrica para informes, porque también es mucho más difícil comunicarse con ellos. En general, nosotros no tenemos tanta costumbre de hacer rúbricas, porque la verdad es que hay bastante diálogo. Nuestra facultad es pequeña, nuestro departamento es pequeño. Pero ahora era mucho más difícil llegar a ellos y explicarles qué se esperaba del informe. Entonces se confeccionó una rúbrica diciendo cosas, la estructura, la redacción, etcétera, y cómo valía, cómo ponderaba cada cosa en la corrección misma del informe. Y obviamente ahí que decimos que se ajustan según cada actividad, porque algunas actividades requerían ciertos recursos, otros otras, entonces la rúbrica igual se flexibilizaba según el contexto particular. Después, esto de la rúbrica de evaluación de pares, y esto es parte de lo que aprendí en ese taller que hicieron, que organizó Pregrado, era muy simple porque tenía que ser algo que ellos quisieran hacer y que si bien les iba a tomar tiempo, lo hicieran. Entonces, se evaluaban 3 dimensiones, que es la responsabilidad colectiva, que tiene que ver con el nivel de compromiso, la motivación y la participación en el informe. La responsabilidad individual, o sea, si aporta, si maneja los conceptos, si es útil al grupo. Y la actitud y respeto. También me pareció y aprendí que era una dimensión importante porque el trato es algo fundamental, sobre todo vía online, que es más complicado las regulaciones. Y se hacía un formulario Google que ellos llenaban y eso genera un archivo Excel con las notas que ponen en cada una de estas dimensiones a cada uno de sus compañeros, y no es una autoevaluación, es solo evaluación hacia los pares. Las notas son enteras. También les hice una rúbrica para que tuvieran más o menos criterio de cómo evaluar a sus compañeros, ¿ya? Si contribuye al trabajo, si trabaja en equipo, si aporta con información, si ayudó a la redacción del informe, y distintas notas ahí según el objetivo. Hay bastantes 7, digamos, en general se evalúan bien, pero también hay un espacio para comentarios en el formulario y a veces son útiles y se los hacíamos llegar a los estudiantes para que mejoraran también su actitud, ¿ya? Y esto también siempre va con el mensaje de que de verdad en matemática uno colabora. Hay mucho trabajo en colaboración y tiene que colaborar con colegas en todo el mundo, porque como es una ciencia lenta y abstracta, en general, colaboradores, por supuesto, que tengo en Chile, yo, por ejemplo, pero también tengo colaboradores en Estados Unidos, en Alemania, distintas culturas, entonces hay que saber adaptarse, saber trabajar con todos, saber lograr lo mejor de cada persona. Entonces hay un montón del currículum no visto que hay que enseñar y que esto de la evaluación entre pares sirve bastante bien. Ahí está el formulario. Entonces tiene una primera sección donde el estudiante se identifica ahí a sí mismo, elige su nombre desde el listado de curso para llevar el control de quién lo llenó.
también está el que no lo llena, tiene un 1 en todas las notas de la evaluación entre pares. Si tiene que llenarlo, es responsabilidad también evaluar a sus compañeros de una manera asertiva y constructiva. Y después tiene las 3 dimensiones, ¿cierto? La primera es responsabilidad colectiva, como tienen la rúbrica, ahí ya saben de qué se trata. Después está la responsabilidad individual y después está la actitud y respeto. Y después un comentario, ¿sí? Ahora, para ir terminando, hice una encuesta hace un par de semanas para saber cómo iba esto, si les gustaba, si no les gustaba. Yo había recibido comentarios informales de que sí les encantaba la actividad y que lo encontraban genial, pero quise hacer una encuesta ya más formal. Y algunas de las preguntas las extraje para esta presentación. Por ejemplo, sienten en efecto, como 3/4 del curso, siente que es una aproximación a la investigación en matemáticas, que la lectura de los talleres es complicada y tienen que dedicar tiempo y un poquito de obsesión para entender estos temas. La gran mayoría cree que es útil trabajar en grupos con evaluación entre pares. Ahí rojo es no y el 92% dice que sí. De los temas que hicimos o que hemos hecho hasta ahora, los que más le han gustado son justamente los que tienen relación con matemática actual, ¿sí? Por ejemplo, congruencia e encriptación les gustó muchísimo, que es el último que está aquí. También le gustó construcción de cuerpos finitos, curvas algebraicas y así. Los que menos les gustaron son los que son más formales, más de matemática más antigua, pero que son muy importantes porque es lo que da el fundamento para poder hacer matemática después, ¿sí? Entre los comentarios de los estudiantes, los comentarios positivos en general es que les gustó, ¿sí? Que la verdad es que lo disfrutó mucho, dice el primero. El segundo dice que le da un vistazo de temas más avanzados, que es justo la idea, lo encuentra genial, satisfactorio. Y este que destaqué dice, me parece muy útil, una gran instancia para aprender de una manera diferente a cómo se hace en clases regularmente, ¿sí? Y los comentarios negativos, bueno, el primero es justamente lo que se quiere hacer en investigación, ¿cierto? No le gusta que introduce conceptos y definiciones nuevas que se deberían explicar en mejor forma para entender los ejercicios, ¿sí? Pero justamente eso es lo que se quiere destacar en los talleres, que hay que hacer un trabajo personal, que no puede uno esperar que vengan a explicarle siempre lo que va a hacer. En matemáticas, si uno quiere ser matemático, quiere ser científico, tiene que generar preguntas y para eso tiene que exponerse constantemente a lo que no entiende. Y eso no es agradable. Entonces, también sirve para que se acostumbren a esa sensación y se sobrepongan a esa sensación. Y lean lo que no entienden, lo discutan con sus compañeros hasta que logren entender, ¿sí? Bueno, a algunos no les gustaron mucho los grupos, eso también es complicado, el trabajo en grupo, bueno, online es más complicado por supuesto, pero en general a esa edad yo siento que la evaluación entre pares sirve un poco para que haya una responsabilidad. En general muchas quejas eran, es que termino haciendo yo todo, me decían algunos estudiantes. Bueno, entonces plásmelo en la evaluación entre pares. Su compañero necesita sentir que no trabajó y despertar si es que es necesario. Aquí les decía yo, no se ayuda al compañero poniendo el nombre en el informe en que no haya hecho nada. Esa no es la ayuda. Ahora ya somos adultos, ahora queremos ser científicos, ahora ayudamos al compañero diciéndole que trabajó mal y que tiene que hacer algo para mejorar. Esa es la manera en que se ayuda a este nivel, ¿sí? Ya en universitario. Y aquí también alegaban mucho con lo de la aleatoriedad, pero la verdad es que habían otros comentarios positivos que les gustaba, porque no tenían cómo acercarse a un compañero y compañera que no conocen. Entonces, ahí tengo que revisar, quizás voy a tomar esa idea, y de hecho la tomé para los 2 últimos talleres que quedan, de repetir el grupo, no cambiarlo siempre, no cambiarlo en cada taller, sino hacer 2 talleres con los mismos grupos. Si se afiataron, que alcancen a hacer otro de manera más fácil. Pero de todas formas hay que aprender a trabajar con todo el mundo, así que es mejor exponerse a cambios en ese sentido. Reflexiones finales. Bueno, creo que se cumplió el objetivo de que esto de implementar trabajos grupales con la elaboración de informes, con temas que requieran investigación y trabajo,
obviamente a un nivel alcanzable porque son estudiantes de primer año. Y con evaluación entre pares es una actividad que tiene un gran potencial y quiero seguirlo explorando, aunque no estemos en pandemia, aunque volvamos a presencial, yo creo que es algo que tiene que continuar incluso en primer año. Que prontamente se enfrenten a este tipo de trabajo y a este tipo de investigación es algo positivo y que es un aprendizaje que quedó para después. Si bien la motivación principal era que trabajaran entre ellos y se conocieran, eso fue lo que gatilló esto, cómo los hago que conversen entre ellos. Ahora creo que tiene más potencia que eso y es una actividad que quiero continuar en los cursos que siga dictando. El estudiantado valora positivamente la experiencia, se sienten animados, consultan, había mucha consulta, tuve que implementar un horario extra de las clases en las que voluntariamente ellos me hacían una cita por correo electrónico, yo sé como médico, una consulta médica de 20 minutos, decía yo, entonces agendábamos de día de 20, el siguiente alumno de 20 de 30 y así. Porque había mucha consulta y esto dónde se ocupa y para dónde va, consultas que no tenían directa relación con la materia, pero que se veía que los había hecho pensar, que era el objetivo. Bueno, las dificultades son encontrar temas alcanzables con los contenidos dados. Eso no fue trivial, afortunadamente lo pude hacer, pero es algo que demanda trabajo, diseñar un buen taller que ocupe los contenidos, que lo pueda realizar, que no sea una cosa que lo frustre y no llegue a ninguna parte, porque si no tampoco sirve. Entonces era un justo equilibrio entre el que se tenga que presionar, pero que lo logre, porque si no también es muy terrible, sobre todo en primer año, digamos. Y bueno, en particular tengo que revisar cómo formar los grupos. Esa parte, la parte como del trato humano, es algo que quizás con esto de que hagan 2 o 3 talleres el mismo grupo se puede ir compensando. Eso sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Anita. Es muy interesante tu propuesta. Pareciera dentro de lo que nos comentas, cómo se atiende, digamos, a distintos dilemas que en términos curriculares debemos enfrentar en los primeros años, ¿no? De alguna manera estás como a partir de esta propuesta revirtiendo esta mirada más tradicional del currículum donde primero, digamos, se dedica gran parte de la carga académica a las ciencias duras, digamos, y después pareciera que la práctica profesional y todo lo que tiene que ver con contribuir al perfil de egreso se va vislumbrando al tercer año en adelante. Esta propuesta está revirtiendo precisamente esto, está mostrando que eso no solamente es posible, sino que además es muy virtuoso en términos de que a los estudiantes y a las estudiantes le permite estimular, digamos, su interés respecto de su contacto con lo que le espera en su vida profesional desde el primer momento, ¿no? Y sabemos que eso es bien estimulante también, más allá de sus críticas y sus quejas, yo creo que tiene que ver con justamente sentirse protagonistas del proceso, porque esa voz, ¿no? Desde su experiencia, habla de un estudiante que se empodera, que está en su espacio y me parece que a propósito de este proceso de autoevaluación, de esta pauta que permite regular el trabajo grupal, modelas también en la autonomía, digamos, que es lo que se supone que es uno de los desafíos más importantes, sobre todo a comienzo en el primer año de cada carrera, ¿no? Y modela también, cuando te escuchaba, respecto de un gran tema que lo tendremos que abordar en su momento y en profundidad y que tiene que ver con la integridad académica. Esto de poder evaluar responsablemente, evaluarme frente a un otro, a un par, en esta práctica que a su vez está aludiendo ya a una forma, ¿no? Que tiene que ver con la lógica de la producción del conocimiento, la lógica de la academia y la lógica de lo que se espera para su perfil profesional. Entonces, que eso suceda en primer año parece muy potente. Y también cómo se potencia la interacción entre pares otra vez. Es decir, el gran desafío a propósito de lo que desmotiva a un estudiante y que muchas veces gatilla la deserción o en los primeros años tiene que ver con la falta de vínculo. Inclusive era un tema, quizás estén de acuerdo conmigo o no, lo podemos discutir después, pero es un tema que
que está presente en toda la experiencia estudiantil, inclusive antes de la pandemia, ¿no? El tema de poder integrarse o integrarse al grupo de pares y poder participar y aprender con otros es muy decisivo en el primer año, y este tipo de experiencia también lo potencia, ¿no? Como lo veíamos antes con la experiencia de Daniela. Es decir, hay un foco muy centrado, digamos, no solamente en los aprendizajes, sino en relevar la importancia de la experiencia humana, ¿no? En la interacción para que el aprendizaje sea potente. O sea, no está, la riqueza de la experiencia formativa, digamos, está dependiendo no solo, digamos, de un contenido muy bien organizado, que en este caso tuviste que seleccionar. Tú decías, tuvimos que quedarnos con lo esencial. Otro ejercicio que también en términos curriculares ha sido un desafío histórico para nuestras carreras. Y cómo, claro, tuerces ahí un poco la mano cuando decías, bueno, si me quedo con lo esencial, me quedo con lo fome. Cómo, cómo esto esencial, a partir de una práctica que involucra al estudiante y en grupo para pensar cómo abordarlo, me parece que es muy potente y que tiene muchas aristas que yo creo que podemos conversar más detenidamente después con las preguntas y la conversación que se abra en el espacio que nos quede. Así que muchas gracias, Anita, por Gracias. compartir tu experiencia. Antes de pasar a presentar al profesor que sigue a continuación, debo contarles que mientras presentabas, Anita, nos enteramos que el profesor Igor Pacheco no va a poder participar por un problema que ha tenido a nivel personal. Lamentamos no contar con Igor y su experiencia, y les mandamos un cálido saludo desde el departamento de pregrado en estos momentos difíciles que está sorteando por un tema personal. Es por eso que dimos unos minutitos más, Anita, para su presentación. También vamos a poder darle unos minutos más a Gustavo en favor para ser justos con Daniela, contarte, Daniela, que va a haber un espacio después si es que quieres extenderte en algún detalle o en algo, porque fui muy severa contigo y no con tus compañeros, y eso tenía que ver con un formato que ya no va a ser. Entonces, para aprovechar más las experiencias, le vamos a dar unos minutos más a Gustavo, que es a quien yo voy a presentar ahora, y después vamos a poder abrir la palabra también, Daniela, por si es que queda algún detalle o algo más que nos querrías contarnos, para contar también con tus minutos, que son todas experiencias muy ricas y siempre el tiempo es escaso, así que aprovechemos esos minutos para ti, también nos vamos a resguardar. Agradece, Viviana. Entonces paso a presentar a nuestro próximo panelista. Saludamos a Gustavo Castro Palominos, quien nos presentará una mirada integral del cálculo, la matemática aplicada al ámbito profesional de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Experiencia que se enmarca en la línea de vinculación temprana con los desafíos de la disciplina y la profesión a través de estrategias de participación y colaboración activa entre pares. Gustavo es profesor de matemática, ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, es diplomado en Pedagogía en Contextos Vulnerables y en Pedagogía para Educación Superior de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En los últimos 10 años ha estado estrechamente vinculado a los procesos de enseñanza y aprendizaje en matemáticas. A nivel escolar, tuvo la oportunidad de trabajar con diferentes comunidades escolares, en el marco del programa Enseña Chile y el programa PASE de la Universidad Técnica Federico Santa María. Esa experiencia le fue sumamente valiosa para comprender las características, necesidades y desafíos que enfrentan las y los estudiantes de primer año en su tránsito a educación superior, especialmente en aquellos y aquellas estudiantes que provienen de contextos vulnerables. Lo anterior, sumado a su vocación por enseñar, le ha permitido conformar diferentes equipos docentes y prestar especial atención al diseño de la experiencia de aprendizaje del cálculo y el álgebra en carreras del ámbito de la ingeniería y las ciencias. Actualmente cursa estudios de doctorado en la Universidad de Huelva, desarrollando una línea de investigación en el marco de las ciencias experimentales y la didáctica de las matemáticas, situada en la experiencia formativa del primer año universitario. Muy bienvenido, Gustavo, te escuchamos.
Hola Viviana, muy buenos días. Bueno, antes que todo quisiera agradecer al Departamento de Pregrado, en especial a la directora de Pregrado, Leonora Armanet, a todo el equipo de la unidad de docencia, que la verdad que ha sido fundamental para poder promover y catalizar todos estos procesos de transformación que han ocurrido en nuestra institución en los últimos 10 años. Agradecer especialmente el apoyo de Liseta Astorga, quien ha sido un pilar fundamental en mi gestión como profesor coordinador de primer año. Y creo que el equipo de pregrado ha dado señales claras de una transformación a nivel de los distintos procesos formativos que estamos viviendo en los distintos territorios hoy día en la universidad. Así que antes de comenzar mi presentación, mis agradecimientos, le tengo especial cariño a todo el equipo y esperemos, ¿cierto?, que en la próxima era, en el próximo rectorado, estos cambios sigan increciendo y sigamos avanzando. Bien. Para comenzar, les voy a comentar sobre nuestra experiencia, que se sitúa en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, donde yo participo como profesor coordinador de primer año y además me tocó en el año 2020 coordinar una asignatura de primer año, un curso bastante masivo, con alrededor de 253 estudiantes, donde desarrollamos una experiencia que tiene que ver con una mirada integral del cálculo a través de un proyecto de investigación. Entonces, comentarles que esta experiencia se sitúa en la línea temática de la vinculación temprana con los problemas de la disciplina y la profesión. Nosotros, a nivel de unidad de matemática, física y bioestadística, que es donde están alojados todos los cursos de matemática, Física 1, Física 2, Estadística, Diseño de Experimentos, Estadística Farmacéutica, en fin, todas las asignaturas matemáticas, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales. Tenemos una visión respecto de cómo enseñar matemáticas y esa visión tiene que ver con que la matemática en carreras científicas, donde el estudiante básicamente va a necesitar la matemática para poder analizar ciertos fenómenos y tomar ciertas decisiones en el marco de su profesión, tiene que ser situada, tiene que estar contextualizada y tiene que permitirle resolver problemas que sean acordes a su profesión. Algunos antecedentes que de alguna manera sustentan el desarrollo de esta experiencia tienen que ver con la necesidad de introducir cambios relevantes en las estrategias instruccionales que están imperantes hoy día en las aulas universitarias respecto a la resolución de problemas. No en todos los cursos de matemáticas se enseña matemática resolviendo problemas. Generalmente nos quedamos en la parte más procedimental y abstracta de las matemáticas y no llevamos a los estudiantes a niveles cognitivos superiores. Por otra parte, la resolución de problemas se ha posicionado como un eje importante en la estructura y en la organización de las propuestas curriculares hoy en día. Sin embargo, la enseñanza de la matemática en educación superior no reporta evidencia teórica sólida respecto al concepto de problemas situados. Ahí hay como un vacío que nosotros al menos deseamos explorar, donde creemos que los problemas contextualizados en el ámbito profesional son importantes y de alguna manera lo que buscamos es detectar cuáles son los posibles impactos que podría tener en la formación de los estudiantes la enseñanza de las matemáticas, ¿cierto?, bajo este enfoque. Por otra parte, no existe evidencia documentada ni sistematizada respecto de los posibles alcances formativos que esta metodología podría tener en caso de insertarse en actividades curriculares correspondientes al ciclo de formación inicial del estudiantado universitario, al menos en primer año. Y algunos autores sugieren, ¿cierto?, realizar en el marco de las asignaturas de matemáticas, ciencias básicas, proyectos de investigación que estén situados dentro de las mismas asignaturas, donde uno como profesor pueda observar, pueda documentar y pueda discutir a un nivel bastante detallado, ¿cierto?, cómo la enseñanza de la resolución de problemas puede fomentarse en el aula o como parte de un currículum recién implementado. Nosotros en este caso hemos optado por incorporar este proyecto de investigación en el marco de la innovación curricular de nuestra facultad, que está vigente desde el año ya 2016. Y finalmente, ¿cierto?,
hay un autor en particular que propone la enseñanza de la matemática desde un punto de vista situado, donde los estudiantes deberían aprender, ¿cierto?, involucrándose en el mismo tipo de actividades que van a enfrentar como expertos el día de mañana en diversos ámbitos de su quehacer profesional, ¿ya? Por cuanto les cuento que el trabajo que hemos realizado se desarrolló en una asignatura de cálculo diferencial e integral, que está situado en un segundo semestre para las carreras de bioquímica, ingeniería en alimentos, química y farmacia. Se implementó en el semestre de primavera del año 2020 y de ese curso participamos la profesora Adrieta Aliaga, la profesora María Angélica Vega, el profesor Orlando Campos, que en paz descanse, producto del COVID, y quien fue también un pilar fundamental para el desarrollo de esta experiencia, a quien le rindo en este momento unas palabras de agradecimiento por su compromiso en esta actividad, y yo como profesor coordinador. Este curso es muy masivo, son 253 estudiantes repartidos en 4 secciones y es un curso que se dicta en modalidad sincrónica, asincrónica. Sincrónica con horas de consulta asociadas al proyecto o a los contenidos de cátedra, y asincrónica y seminarios también de forma sincrónica, y de forma sincrónica todo lo que es teoría. Las características del estudiantado, ustedes ven que es bien diverso, tenemos estudiantes de distintas vías de ingreso en este curso, bien masivo, la mayoría lo está dictando lo está cursando, mejor dicho, por primera vez, ¿ya? Están repartidos ya en distintas secciones, ¿ya? Perdón, en distintas carreras, donde la mayoritaria, ¿cierto?, en nuestro caso es la de química y farmacia. Bueno, comentarles que de alguna manera este proyecto lo que buscan nuestros estudiantes, además de que aprendan matemática, es que ellos puedan potenciar las habilidades de lectura y escritura y comunicación. Como son estudiantes que estudian carreras científicas, la verdad es que no solo nos importa que nos resuelvan bien un problema matemático, sino que además sean capaces de leer un contexto, comprender el problema, a partir de los desarrollos matemáticos que elaboran, llevarlo a un lenguaje matemático, traducir enunciados de un lenguaje matemático y llevarlo a un lenguaje verbal, y posteriormente, cuando encuentran una solución, poder comunicar, ¿cierto?, e interpretar qué significa esa solución en términos de lo que se le está exigiendo. En este sentido, lo que nos interesa entonces es poder potenciar habilidades cognitivas de orden superior en un contexto situado, que ellos sepan resolver problemas específicos definidos y que están aplicados a diversos dominios científicos en el marco de su profesión, y que finalmente este proceso derive, ¿cierto?, en el modelamiento ya de determinados fenómenos, utilizando herramientas provenientes del cálculo diferencial, utilizando antiderivadas, aplicaciones de la integral definida, y lo más importante para nosotros, que tiene que ver con algunos aspectos quizás ocultos del currículum y que tienen que ver con el desarrollo de saberes más actitudinales, que ellos sean capaces de saber hacer, pero siguiendo una metodología específica de trabajo, traduciendo, reformulando, formalizando y modelando enunciados a un lenguaje matemático. Entonces, en términos del desarrollo de la experiencia, esta experiencia representa el 25% de la nota final del curso, ya de forma que sea atractivo para el estudiante poder participar y poder desarrollar esta actividad. Y el objetivo, como les decía, es principalmente que ellos puedan identificar, eso es muy importante, identificar, interpretar, analizar, examinar, fundamentar y elaborar conclusiones relevantes en torno a un fenómeno científico específico, que deberá ser seleccionado por ellos. Nosotros no les damos un problema, ¿cierto? No les asignamos un problema, sino que son ellos quienes van a buscar el problema por medio de una revisión bibliográfica. Entonces, le paso el dato a Anita, ¿cierto? UCurso es un aliado súper importante, porque a través de UCurso nos permite, ¿cierto?, poder armar los grupos, gestionar los grupos y hacer ahí un trabajo de joyería respecto a la gestión administrativa que esto involucra. Y ellos de situaciones o fenómenos vinculados a su profesión, exploran modelos matemáticos que relacionan variables de importancia para el estudio de su disciplina
y terminan finalmente seleccionando un modelo matemático a través de una publicación científica. O sea, ellos van a buscar, ¿cierto?, una publicación científica que relacione variables de importancia para su disciplina, y para eso hacen una revisión bibliográfica, logran llegar a un paper científico, ¿cierto? Producto de eso, elaboran un contexto, ¿ya? O sea, el paper científico les entrega antecedentes sobre un fenómeno y ellos a partir de eso elaboran un contexto matemático, ¿cierto? Donde son capaces de comunicar esta experiencia y de, en definitiva, comprender el modelo con el que están trabajando. Esto es guiado, como también decía Anita ahí, a través de sesiones de consulta y sesiones de orientación, donde los grupos, ¿cierto?, voluntariamente se acercan al profesor y hacen consultas, se les revisa en línea lo que van haciendo, se van dejando ejemplos en la sección de novedades de un curso de elaboraciones de contextos que están muy bien logradas, se generan tips, ¿cierto?, para que ellos puedan mejorar sus producciones escritas, y finalmente ellos terminan generando un contexto asociado a un problema, utilizando códigos propios de la disciplina. Y aquí hay algo súper importante. Para nosotros es importante que nuestros estudiantes sepan escribir en ciencias. Sabemos, ¿cierto?, y existe evidencia ya bastante documentada, que no es lo mismo escribir en ciencias, en matemáticas, en artes, ¿cierto?, o en humanidades. De manera que a partir de nuestro curso nosotros también promovemos la escritura en el ámbito de las ciencias desde un curso que es de matemáticas. Y el tercer paso tiene que ver ya con la exposición del trabajo, en donde ellos seleccionan información susceptible de comunicar, ¿ya? Ellos, al hacer este análisis del fenómeno matemático, ellos se plantean situaciones, analizan la situación y plantean requerimientos. O sea, ¿qué podemos nosotros analizar a partir de este modelo matemático? A partir de todos los contenidos que han aprendido en el curso de cálculo diferencial y en el curso anterior de introducción al cálculo, que es súper requisito. Y en función de eso, ellos desarrollan los requerimientos en un informe matemático, diseñan una presentación y crean, ¿cierto?, una producción audiovisual que es como la que yo les estoy mostrando, que bueno, en contexto de pandemia, ellos explicaban este problema con cámara abierta y nosotros posteriormente hacíamos la evaluación de este trabajo. Y un último aspecto bastante importante tiene que ver con la autoevaluación y evaluación entre pares. O sea, nosotros consideramos sumamente importante al igual como lo mencionaba Anita, que en este tipo de trabajos donde hay colaboración se deben evaluar, ¿cierto?, ciertas dimensiones. Por lo tanto, ahí evaluamos algunas dimensiones tales como la contribución y la participación, la actitud que tuve en torno a la tarea, la responsabilidad, la asistencia y la puntualidad, y cómo tuve la capacidad de resolver ciertos conflictos que son propios, ¿cierto?, de la dinámica de trabajos en grupo. Esto lo hicimos a través de UTEST, habilitamos UTEST para que ellos pudieran hacer estos trabajos, pero gracias al equipo de curso, este semestre pudimos implementar las rúbricas y las coevaluaciones desde UCurso, y la verdad de las cosas es que eso fue virtuoso porque nos permitió transitar de estas rúbricas en Word que teníamos o en Excel a este nuevo formato en donde cargamos la rúbrica al sistema y luego simplemente cargamos las notas a notas parciales y es un proceso automático. Si me queda tiempo les puedo mostrar cómo se ve, porque la verdad es que se ve bastante bueno cómo yo puedo visualizar esta información. Instrumentos de evaluación, se utilizaron rúbricas y pautas de cotejo, ¿cierto? Y los resultados básicamente son los siguientes, o sea, más del 95% de los estudiantes realizaron la entrega final del proyecto. La mayoría cumplió con la entrega del proyecto, porque como representaba un 25%, finalmente si les daba 4 con las 2 pruebas, podrían no haberlo hecho, la mayoría lo hizo. Fíjense ustedes que las y los estudiantes mejoraron sus producciones escritas tras el feedback obtenido en la primera entrega y en las propias sesiones de coinvestigación. Estas sesiones de coinvestigación son las que yo les denominaba como estas actividades que decía Anita de consulta, ¿ya? Y así entonces evidenciamos
que entre la primera entrega que hicieron y la segunda entrega se obtuvo un incremento de 0,9 décimas en el promedio. Se crearon además más de 110 cápsulas virtuales o videos explicativos creados por los propios estudiantes sobre fenómenos reales, eso es sumamente importante, sobre fenómenos reales aplicados a las ciencias químicas, los cuales hoy día nos van a servir como un recurso de apoyo al aprendizaje de futuras generaciones. Por otra parte, desde el punto de vista del equipo docente, creemos que esta actividad contribuye al desarrollo de competencias genéricas, por ejemplo, a la capacidad de autoaprendizaje bajo el sistema basado en competencia y la resolución de problemas, y principalmente el dominio de la comunicación oral y escrita y el lenguaje computacional. Dificultades reportadas por los estudiantes. Bueno, es un curso muy masivo por cuanto se hace necesaria mayores instancias de retroalimentación personalizada. Nos declararon, ¿cierto?, en la encuesta docente un alto número de horas invertidas en la búsqueda del fenómeno de estudio o en la revisión bibliográfica que tenían que hacer, ¿cierto?, para comprender ciertos tecnicismos que son propios de la disciplina, porque entendamos que son estudiantes de primer año que tuvieron que trabajar con algunos papers y documentos científicos de un nivel de estudiantes de quinto año de posgrado, entonces poder apropiarse y hacer una indagación e investigación para comprender esos conceptos no fue fácil. Tomamos esos elementos y contamos hoy día con dos principales aportes bibliográficos de literatura extranjera que nos van a permitir y nos están permitiendo hoy día nosotros asignarle los temas de trabajo, los problemas de trabajo, para disminuir esos tiempos de los estudiantes. Dificultades reportadas por el equipo docente. Bueno, nos faltaron instancias de una retroalimentación más personalizada y creemos que es fundamental formar e involucrar a las y los ayudantes del curso en el proceso. El hecho de formarlos en la iniciativa e involucrarlos nos va a permitir mejorar la experiencia para los docentes, tanto para los docentes como para los estudiantes. Las y los estudiantes valoraron mediante la encuesta docente haber tenido la posibilidad de aproximarse a su carrera en el primer año desde un curso matemático, puesto que tuvieron oportunidad de visualizar concretamente por qué y para qué sirve lo que están aprendiendo. El equipo docente, en tanto, valoró la oportunidad de conocer fenómenos asociados a las carreras impartidas en la facultad, donde la matemática cobra vital importancia en la comprensión de fenómenos biofísico-químicos sumamente relevantes para la formación profesional del estudiantado. O sea, también nos permitió a nosotros acercarnos a otras asignaturas y saber cómo usan la matemática en niveles superiores. Y bueno, algunas reflexiones finales ya para terminar. Mejorar la implementación, obviamente, de la experiencia, escalar esta experiencia a otras asignaturas de nuestra misma línea formativa, sistematizar esta experiencia y divulgarla por medio de una publicación que tenemos ahí un pendiente, relevando aspectos muy específicos e importantes. ¿Cuál es la significancia que le atribuyen los estudiantes a su proceso de aprendizaje y a la construcción del conocimiento matemático en base a la resolución de problemas? No hemos indagado en eso. ¿Cómo los estudiantes desarrollan o construyen ideas matemáticas? ¿Qué formas de pensar manifiestan y exhiben los estudiantes durante el proceso de resolución de problemas? ¿Qué tipo de problemas o actividades de instrucción o situaciones de desempeño promueven la construcción del conocimiento matemático de los estudiantes? Y por último, y lo más importante creo yo, ¿cuáles son las creencias y los componentes afectivos que caracterizan la conceptualización del individuo acerca de las matemáticas y la resolución de problemas? Quiero dar las gracias y bueno, cualquier duda o consulta, ahí está nuestro correo. No quise poner mi correo personal para no ser autorreferente, ese es el correo de nuestro equipo docente, así que cualquier duda o consulta ahí nos pueden escribir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gustavo. Decir que, por supuesto, el cariño es mutuo y para nosotros es un placer siempre recibirte para conocer las experiencias que estás desarrollando desde la facultad. Y solamente comentar brevemente para dar luego lugar a las preguntas, que ya tenemos varias preguntas que queremos compartir. Cuando te escuchaba, bueno,
veía que hay muchas similitudes quizá con lo que planteaba Anita respecto del tipo de estrategia y lo que busca, ¿no? Lo que busca atender a propósito de esta experiencia de primer año. Y me parecía todo el tiempo que también se me ocurrió cuando escuchaba a Anita, que tiene que ver con que también hay elementos de alfabetización académica, si ustedes me permiten. Es decir, si bien es situado, adelanta hacia la profesión, promueve la autonomía del estudiante, su empoderamiento, su autoevaluación, hay elementos fundamentales que tienen que ver con la alfabetización académica. Sabemos que las y los estudiantes ingresan a una cultura absolutamente distinta cuando entran a la universidad y este tipo de experiencias además permite, digamos, este acercamiento más amable y que le llamamos alfabetización, porque en definitiva tiene que ver con una primera aproximación que está acompañada, que está pautada y que está regulada, digamos, por una propuesta metodológica como la que ustedes presenten, en particular en el caso de Gustavo, cuando hablaba justamente de decir, bueno, nos importa también que las y los estudiantes sepan escribir en ciencias, es decir, es recoger, digamos, la especificidad de lo que eso significa y en un primer año, ¿no? Bueno, no quisiera extenderme porque me parece que hay muchos elementos en común también y hay preguntas, como decía, en relación a esta experiencia. Y lo rico justamente es la interacción y el intercambio. Así que voy al tiro con la primera pregunta, que es para Daniela, una pregunta de Alma Barra, y que dice, bueno, si podrías especificar cómo se traduce la incorporación de acompañamiento en las actividades curriculares. Ok. Eh, bueno, yo aquí les presenté algo bien pequeño, situado netamente en este programa Bienvenida, pero en el fondo esto se transversaliza desde distintos ejes. ¿Ya? También quiero ser bien explícita en que esta experiencia incluye el 2020 y 2021, pero tenemos una historia como escuela. Varios de aquí de los colegas manifestaron, o sea que hay un proceso de innovación curricular, hay un proceso de ir incorporando algunos ejes que se transversalizan en distintos cursos, y es así como, por ejemplo, primer y segundo año tenemos un curso que se llama Disciplina y Profesión, 1, 2 y 3, están los 3 primeros semestres de la carrera, en donde se sientan las bases de nuestra disciplina y nuestra profesión, se vinculan a las teoristas y a los modelos de enfermería que son la base disciplinar, pero también hay una unidad que es muy linda, que se llama autoconciencia y habilidades para el establecimiento de la relación terapéutica. Sabemos que la enfermería no solo tiene una mirada de hacer muy bien los aspectos técnicos, sino que nos vinculamos con personas. Y para eso, para poder entablar una relación con un otro y que ésta sea de calidad, humanizada, desde tempranamente en la formación se comienzan a hacer talleres, que son talleres vivenciales, con grupos pequeños de 7, 8, dependiendo un poco la cantidad de cursos inscritos los docentes, pero es un grupo pequeño con un enfermero o enfermera docente que va desarrollando estas competencias de autoconciencia y de habilidades más bien relacionales, comunicacionales. Esto es algo que ya se viene desarrollando hace muchos años, que se focalizó en la innovación curricular, pero y que en estos espacios siempre se ha generado un espacio muy lindo para conversar, para poder pesquisar también los estudiantes cuando hay alguna situación. Muchas veces en estos espacios salen las problemáticas, las dificultades que están teniendo, y los profesores comienzan a articularlo con la red que tenemos en la escuela y en la facultad. ¿Qué es lo que ocurre y cuál es la diferencia? Que el año 2020, cuando nos enfrentamos a que había muchos problemas para sostener la educación de manera virtual sincrónica por déficit de internet, muchos estudiantes tenían bolsas de internet y ellos tenían que privilegiar para descargar algunos cursos, algunos ramos. Entonces nosotros decidimos cambiar la metodología de esta actividad, no hacerla vivencial como siempre ocurría, sino hacer un trabajo más autónomo para que su limitado acceso a internet lo pudieran ocupar en otras cosas que eran súper importantes. Entonces tratamos ahí de buscar un equilibrio. No sabemos si fue lo mejor. Cuando terminó este 2020 se nos reclamaba mucho que se extrañaba ese espacio. Nosotros como docentes también sentimos que
se había cumplido, pero no de cómo lo hacíamos tradicionalmente. Entonces, el 2021 se retoma nuestra tradición de hacer estos grupos, pero ahora de manera sincrónica en la virtualidad. Entonces, el 2020, como no teníamos estos espacios, es que un poco se alberga este acompañamiento que se realiza en esta unidad que tiene un objetivo académico en la formación, pero que también sostiene el acompañamiento, y como el 2020 no se pudo hacer, se mantuvieron estos otros espacios de acompañamiento a lo largo del primer semestre, y el 2021 se fortalece y se retoma el trabajo, y así también los docentes, como estábamos con mucha carga, se liberan los docentes para esta actividad que habíamos hecho el 2020 y la toma el equipo, nuevamente el equipo salud mental, y de esa manera se hace este acompañamiento. Ahora, aquí estoy dando el ejemplo del curso disciplina, pero también está el curso Salud y Sociedad 1 y 2, que al ser un curso con un enfoque social, realizan hartos trabajos. Entonces ahí también es una instancia de compartir permanentemente, y por eso yo al comienzo les decía que como institución venimos hace hartos años trabajando respecto a esta docencia desde un enfoque sumamente integral. Incluso hay un proyecto que ya lleva hartos años desarrollando por docentes de la escuela que tiene que ver con la humanización de la formación en enfermería, porque la enfermería como profesión y disciplina es humanizada, porque no pudiese ser humanizada si trabajamos con personas. Pero en algún momento también nos cuestionamos si nuestras prácticas docentes eran humanizadas o no, porque a veces predicamos el cuidado, pero ¿qué tanto nos cuidamos nosotras y nosotros como comunidad? Y esta temática se ha venido dialogando ya desde hace muchos años y ha ido permeando la malla curricular, y eso es muy lindo, porque estos encuentros que yo les comento que ya se formalizaron en el 2018, 2019 y ahora en la virtualidad, ha permitido conocernos, ha permitido que los docentes conozcan las características y el perfil, y aquí yo valoro todo el trabajo que ustedes hacen como departamento de pregrado, con la caracterización de docentes, saber cuántos de nuestros estudiantes vienen de regiones, cuántos no conocen qué significa enfermería, y tantas otras variables. Entonces los docentes han conocido a los estudiantes, el perfil de estudiantes que ingresan el primer año, escuchan sus necesidades, y a la vez viceversa, los estudiantes y las estudiantes conocen a los egresados, conocen a sus docentes, y de esa manera ha permitido que estemos todos como centinelas, digo yo. En el fondo somos agentes comunitarios, si lo vemos desde la mirada de la psicología comunitaria, somos agentes comunitarios y estamos todos con la antenita. Entonces, si por ejemplo un estudiante en el curso Salud y Sociedad 1 o en otro curso de primer nivel y naciste seguidamente, el profesor al tiro avisa a la coordinación de nivel. Aquí nos salimos un poco de los programas de bienvenida, pero es un poco la gestión que hacemos desde el nivel. Entonces me llama, me mandan un correo, oye Dani, ¿sabes algo de este estudiante? Es que hay 2 talleres que no ha venido, ni siquiera 10, 2 talleres que no ha venido y estoy preocupada. O Dani, ¿sabes algo de este estudiante? Que sus compañeros me dicen que no se ha sumado a la actividad. Entonces ahí empezamos, porque nos hemos dado cuenta en base a la experiencia que muchas veces cuando hay problemas, hay dificultades para pedir ayuda y se aíslan. Entonces ahí hacemos como los buscamos, mandamos correo, le pedimos al secretario que los llame, los llamamos, hasta le hemos pedido al asistente social que nos ayuda a arrastrar otros números, y hemos contactado a estudiantes que de verdad estaban hundiéndose en un hoyo y no sabían cómo pedir ayuda. Y en el fondo hacemos este entremado comunitario, nos conectamos y brindamos apoyo. Entonces, en el fondo sabemos que hay estudiantes que no van a seguir en la carrera, que tal vez no les gustó, distintas herramientas, o sea, distintas decisiones que tienen que tomar, pero que esa decisión no sea en soledad, que sea en compañía. Y cómo articulamos también con que tal vez les gusta otra carrera y se puede hacer algún tipo de movilidad en la universidad, tiene dudas vocacionales, cómo lo orientamos nosotros, cómo se conecta con el SEA, tiene temas con las becas. Entonces, en el fondo, nuestro enfoque apunta a una mirada de red que va más allá de este programa de bienvenida que yo les estoy contando aquí, y que se va articulando con mucho cariño, con mucha pasión, a lo largo de los distintos cursos. Y hoy día estamos hablando de primer nivel, pero esto continúa en el segundo nivel, y después en tercer año tenemos una crisis fuerte porque vienen prácticas importantes, entonces muchos también ahí hacen crisis respecto a su vocación, y después en quinto año también. Entonces yo sí me atrevo a decir que aquí se ha ido instalando con los años una cultura de mirar la docencia desde este enfoque humanizado.
dije hartas cosas que me encantaría contar más, pero creo que de esta manera les doy como un panorama general. No creo que seamos perfectas, creo que tenemos mucho que mejorar, creo que también nos vamos cayendo en el camino, pero lo lindo es poder tener esta sensibilidad de escuchar a los estudiantes, tener un enfoque participativo y desde ahí ir nutriéndonos y mejorando cada año, dentro de lo que podemos, porque también tenemos límites. 100%, sí. Muchas gracias, Daniela. El tema de humanizarnos, ¿no? Que se ha instalado fuertemente y dentro de los temas que los estudiantes y las estudiantes rescatan respecto de esta experiencia remota, no sé si comparten con nosotros, es esta idea de que vieron la parte humana de los profes y las profes. A propósito que están en sus casas, que tienen mascotas. Cuántas cosas que nos hemos, claro, nos hemos humanizado. Y yo creo que eso es quizá entre los balances que tenemos que hacer a propósito que lo que viene es volver, no sé si es lo mismo, pero vamos a volver, ya no vamos a mantener, digamos, esta virtualidad 100%. ¿Cómo rescatamos lo que sí funcionó? Y en ese sentido, el énfasis que tú pones respecto de humanizar la experiencia se está pidiendo como en el centro porque es muy necesario y creo que da los frutos que tú ya nos comentas, ¿no? No me quiero extender más porque tengo más preguntas. Tengo una pregunta para Anita. Eh, Anita, llama la atención la incorporación de la dimensión actitudinal en la evaluación entre pares, porque es algo que usualmente no se considera. ¿Podrías profundizar acerca del valor que le han dado a este ámbito como equipo docente, particularmente pensando en la importancia que este tipo de habilidades pueden tener en tu disciplina? Sí, la verdad es que yo tampoco le daba tanta importancia hasta que fui a esa actividad y el taller que dio la profesora Sangüesa, en la cual ellos contemplaban esa actitud, esa dimensión. Y me puse a reflexionar y nos pusimos a reflexionar en particular con los ayudantes, y que era importante porque hay, bueno, el tema de las cámaras apagadas y la poca participación, en gran parte era por la inseguridad que sienten, por la forma en que la gente de la edad de ellos toma las redes sociales. O sea, yo pongo mi cámara y probablemente van a hacer un pantallazo de mí y van a hacer una foto y qué sé yo. Pero uno ya pasó eso, ya no es irrelevante, lo importante es lo que quiere transmitir. Pero para ellos es más importante la imagen, cómo lo reciben los pares, no se atreven a opinar. Y en matemática, se los decimos siempre, y presencialmente es más fácil estimular eso, que hay que perder la vergüenza rápido, digamos, porque si no uno se queda con dudas y no mejora, no progresa. Entonces, el evaluar eso tenía como propósito que ellos se atrevieran y que respetaran a sus compañeros, que generaran un ambiente agradable, y en la clase tratamos de hacer así, lo mismo. Entonces, le dimos importancia, aún reconozco que no tengo demasiada experiencia en cómo fomentar eso, más bien es desde la intuición, porque sobre todo online es muy complicado. Entonces, creímos que el hecho de ponerlo como una dimensión ya le daba un estatus de algo importante, de que es algo que se valora y que tienen ellos que tender a ser positivos y críticos, pero constructivos y asertivos. Entonces, pensamos que con el solo hecho de ponerlo como dimensión, ya se destacaba la importancia de eso en nuestra profesión. Y siempre está en el diálogo, digamos, en la anécdota que uno cuenta o en la bienvenida que da en cada sesión sincrónica, siempre está reforzándose el hecho de que tenemos que saber discutir, tenemos que saber disentir y estar en desacuerdo, pero de una manera asertiva, digamos, y estimular la opinión del compañero o compañera porque me puede ayudar a mí también. O sea, que la ciencia y la matemática en particular es una construcción humana, colectiva. Entonces, por lo tanto, las actitudes son muy importantes. Pero esa ha sido como la manera de que lo hemos tenido de relevar. No hemos hecho mayor estudio de si sirvió o no sirvió, si se sienten en la situación de poder opinar tranquilamente, si creen que esa dimensión tiene algún efecto. Esa parte no la he indagado más profundamente. Gracias. Gracias, Anita.
Estamos en los minutos finales, tenemos una pregunta para Gustavo, y es que, bueno, dado que los estudiantes llegan con habilidades de lectura y escritura muy dispares, ¿cuál ha sido la situación en este curso y cómo enfrentaron esas diferencias, Gustavo? Súper buena pregunta porque justamente me faltó profundizar en eso. Mm. Bueno, comentarles que mi experiencia docente en la universidad data de ya de más de 10 años, entonces esta experiencia que hoy día ya está, digamos, instalada en nuestra Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, surge como experiencia piloto por allá por el año 2013, cuando yo era docente en la Facultad de Ciencias Agronómicas, y junto al programa de lectura y escritura académica, el LEA, generamos ciertos documentos de apoyo para los estudiantes. Entonces, lo primero es que todos los estudiantes, cuando inician este proyecto, reciben un documento donde se explica detalladamente cuáles son los propósitos del proyecto, cuál es la metodología de trabajo que vamos a utilizar en este proyecto. Les respondemos la pregunta de por qué en un curso de matemáticas se evalúan habilidades de comunicación, ¿cierto? Y les damos, ¿cierto?, ahí a conocer una plataforma que les ayuda, ¿cierto?, a trabajar estas habilidades de lectura y escritura y comunicación, porque como dice Viviana o quien nos preguntaba, los estudiantes llegan con una simetría de conocimiento importante en esta línea. Entonces, gracias al trabajo que hicimos por allá por el 2013-2014 con el LEA, nosotros partimos el proyecto, ¿cierto?, con esta propuesta formal. Y seguido de eso, como los estudiantes tienen que hacer un proceso de investigación donde tienen que generar un contexto matemático para el problema, hay una guía orientadora para la escritura del contexto. Entonces, acá como ustedes pueden ver, se dan ciertas orientaciones respecto a cómo recopilar información, a qué fuentes debo recurrir, ¿cierto? Aspectos importantes como, por ejemplo, no recurrir a fuentes no confiables, y respecto a la estructura que tiene que tener el contexto del problema. O sea, acá al estudiante se le dan pautas y directrices que finalmente permiten, ¿cierto?, apropiarse de ciertos conceptos, como por ejemplo cómo estructurar párrafos. Hay consejos, en este caso de tutores pares del programa de lectura y escritura académica, para poder elaborar un párrafo, y finalmente cómo contextualizar un problema matemático. O sea, cómo a partir de un modelo abstracto yo tomo mi paper y logro contextualizar. Entonces, finalmente ese tema lo abordamos desde documentos complementarios al desarrollo del proyecto. Quisiera solamente agregar algo sumamente importante que tiene que ver con las rúbricas. Nosotros evaluamos ahora este semestre con rúbrica este mismo proyecto de investigación, y lo que quiero mostrarle acá es a todas y todos que UCursos hoy día me permite implementar el uso de rúbricas, ¿cierto? Me permite visualizar a mi grupo de estudiantes dónde están situados en los diferentes niveles de desempeño en cada uno de los indicadores de logro que se han definido para la rúbrica. Y como les había comentado, cuando yo diseño la rúbrica, yo puedo enviar esto a notas parciales y me quedan todos mis estudiantes evaluados, y créanme que para uno como profesor eso es una rebaja en los tiempos de revisión y de corrección tremenda, así que les recomiendo ahí usarlo, y si tienen dudas me pueden escribir. Así lo hacemos, Viviana, con documentos complementarios, gracias a ustedes, al departamento de pregrado y específicamente al equipo LEA de la unidad de aprendizaje. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, muchas gracias a cada una y a Gustavo también, a cada una de los panelistas, a Anita, Daniela, Gustavo, por su generosidad, por compartir, digamos, tan interesantes experiencias. Antes de finalizar, les invitamos a contestar una breve encuesta sobre esta actividad, cuyo enlace dispondremos en el chat. Les invitamos a revisar también todas las actividades que han quedado grabadas, tanto en nuestra página de A Virtual como en el canal de YouTube. Muchas gracias a todas y todos por su participación, interés, y les invitamos a seguir intercambiando experiencias y buenas prácticas que nos enriquecen a todas y a todos para pensar como comunidad desde una perspectiva inclusiva este gran desafío que es la atención al primer año universitario.
Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias a ustedes.